Capítulo 1. Una mañana en la calle de Serrano. La luz del alba se colaba por las persianas de la habitación, dibujando líneas suaves sobre el suelo de madera. En la cómoda, un discreto ramo de flores blancas descansaba sin riego. Lucía Morales se despertó con el corazón aún medio en el sueño. Se incorporó despacio, sintiendo el peso de la noche y el roce del albornoz que había dejado junto a la cama. Desde la ventana, la calle de Serrano despertaba con sigilo. Unos cochecitos de reparto, la persiana metálica de un comercio que se levantaba, el canto distante de un pájaro que se aventuraba. En la mañana madrileña. Lucía dirigió su mirada hacia el reloj de pared, las 8. Un minuto más tarde o quizá uno menos, no importaba. El ritual era el mismo cada día desde hacía 5 años de matrimonio. Él se levantaba, tomaba un café rápido, se ponía la corbata, le daba un beso en la mejilla, a veces suave, a veces apresurado, y salía con el maletín colgando del hombro. Hoy, sin embargo, Lucía notaba algo distinto, ese ligero temblor en el aire, ese silencio que se alargaba un segundo más en la despedida, como si el mundo esperara algo que ella aún no había visto. Buenos días, dijo él con voz firme, mientras cerraba la puerta tras de sí. Buenos días, respondió ella, forzando la familiaridad del saludo. Se quedó mirando la puerta que se había cerrado con un leve clic. El eco del paso disminuía, y entonces la casa pareció más vacía. Lucía se dejó caer en el borde de la cama, sacó el teléfono y vio 3 mensajes sin leer, todos de su marido, Diego Ramírez, diciendo simplemente: llegaré tarde, reunión extra, no cenaré en casa. Esa era la primera señal de que algo cambiaba, aunque aún no sabía cómo nombrarlo. Se levantó con determinación. Necesitaba tener un día normal. Se dirigió a la cocina, encendió la radio en un volumen bajo. La voz suave de la locutora hablaba de la nueva exposición en el Museo Reina Sofía. Lucía sonrió apenas y puso la tetera al fuego. Mientras el agua hervía, aproximó la mano al vaho que escapaba y cerró los ojos un instante. Aquel aroma a té de jazmín, la alborada que nunca pedía permiso para entrar. El murmullo de la calle, todo se mezclaba en una danza íntima que siempre había parecido su refugio. Preparó el desayuno, 2 tostadas, mantequilla ligera, mermelada de fresa que ella misma había comprado el día anterior en el mercado municipal. Apartó un plato para él, aunque sabía que quizá no lo usaría. Luego se sentó contemplando el desayuno intacto frente a ella. Era un gesto cotidiano. Pero en su interior algo había comenzado a moverse, una pregunta sin forma, un «y sí» que no encontraba salida. Aquel viernes parecía idéntico a todos los viernes anteriores, pero en su corazón sabía que estaba viviendo el final de algo. Ella recordaba cómo en el primer año de matrimonio, se levantaban juntos, desayunaban juntos, conversaban del día que vendría, soñaban con una casa en la sierra, con niños que corrían por el jardín, con noches de cine bajo las estrellas. Ahora veía las imágenes borrosas de esos sueños, sin decidir aún si eran parte del pasado o meras ilusiones. Se arregló para ir a trabajar, un vestido sencillo de tono marfil, una chaqueta ligera, su cabello recogido en una coleta baja. Al mirar su reflejo en el espejo del recibidor, se dijo mentalmente: aún soy yo. Aún sigo siendo Lucía. Pero algo había cambiado en su mirada, ya no brillaba con la misma intensidad. En su lugar, había una calma nueva, un silencioso aviso de que ya no dependía de ellos para encontrar su valor. Cerró la puerta de casa y bajó por las escaleras. El edificio en la calle era de estilo clásico madrileño, con balcones de hierro forjado y toldos verdes que comenzaban a desplegarse. Los vecinos ya saludaban al portero, los niños esperaban el autobús escolar. Ella pasó sin detenerse, con el bolso al hombro, respirando el aire templado de la mañana.
Mientras caminaba hacia el metro, el viento alzó ligeramente su falda y le erizó la piel. Sonrió por un instante, ese temblor le recordó que aún estaba viva, que aún sentía. En el andén. El murmullo de viajeros, el ruido del tren que llegaba, el anuncio en la estación en altavoz, todo era tan cotidiano y al mismo tiempo tan lleno de significados ocultos. Al llegar al aula del instituto saludó a los alumnos con su sonrisa tenue. Buenos días, dijo, y fue contestada por cabezas inclinadas y miradas curiosas. Sabía que tenía una clase difícil ese día, un grupo que apenas prestaba atención, un tema que no les interesaba mucho, el Quijote y la modernidad. Lucía se apoyó contra el escritorio, observó a los jóvenes y respiró hondo. Podía fingir que todo estaba bien. Podía seguir siendo la maestra que ellos conocían, dulce, reflexiva, apasionada por las palabras. Pero en el centro de su ser sabía que ya no podía volver atrás. Que ese todo bien era una fachada. El reloj del aula marcó las 10 cuando comenzó la clase. Lucía alzó la voz calmada, e invitó a sus alumnos a leer un pasaje sobre la libertad y la pérdida. La voz de ella era casi un susurro. Pero el silencio de la sala respondía. Mientras los jóvenes leían, ella recordó los años en que había creído que el matrimonio era un pacto de almas para siempre. Y recordó también cómo, con el paso del tiempo, ese pacto podía deshilacharse sin saber cuándo, sin pedir permiso. Al terminar, un alumno levantó la mano. Señora Morales, ¿cree usted que una persona puede amar y al mismo tiempo dejar de estar presente? Lucía miró al joven, recorrió su rostro y respondió. Sí, dijo pausadamente. Porque amar no es poseer, y estar presente no es simplemente estar físicamente. A veces el corazón se ausenta antes que el cuerpo. La campana sonó. Mientras los estudiantes salían, Lucía cerró el libro y miró por la ventana. La calle de Serrano se extendía hacia el horizonte. Con sus tiendas que abrían, con sus coches que pasaban. Una señal de que la vida seguía, aunque ella sintiera que algo se había detenido. En el comedor del instituto, ella se sentó a comer sola. Sacó su ensalada y su vaso de agua, y encendió su móvil para ver mensajes. No había nada nuevo de él. Lo dejó en la mesa. Miró por la ventana del comedor, el reflejo de su propia silueta. Recortada por la luz del mediodía, le recordó que estaba viviendo el ahora. No el pasado. No el futuro. Solo el ahora. Cuando el reloj marcó la 1, se levantó y regresó al aula para la última hora de la mañana. Allí, mientras explicaba cómo la traición se manifiesta en el silencio tanto como en las palabras, un pensamiento cruzó su mente: mañana puede ser distinto, pero ¿qué haré si no lo es? No tenía la respuesta. Y eso la asustaba un poco. El regreso a casa fue tranquilo. En el metro se apoyó en el cristal y dejó que las luces difusas de la ciudad pasaran como un film silencioso delante de sus ojos. En casa, la encontró ordenada, ningún rastro de desorden. Todo seguiría igual, pensó. Entonces, al abrir el bolso para sacar la llave, notó un pequeño objeto blanco en la tapa del cajón de la mesilla, una tarjeta de cine que se había quedado desde la noche anterior. Pero eso sería el capítulo siguiente. Lucía se sentó en el sofá, quitó los zapatos, y cerró los ojos unos minutos. Escuchó el tic-tac del reloj, el suave zumbido del frigorífico, el eco lejano de la ciudad. Y en ese instante de pausa comprendió algo esencial: el matrimonio, la vida, el amor, podían estar construidos de rutinas, pero también podían desmoronarse en un silencio. Y ese silencio estaba llamando. Y ella decidió no gritar. Decidió escuchar. Capítulo 2: La biblioteca en otoño. El aire de Madrid empezaba a enfriarse.
Era octubre y los árboles del Parque del Retiro se teñían de cobre y oro. Lucía Morales caminaba lentamente por el bulevar, sujetando su abrigo beige con una mano y un pequeño libro con la otra. Era su ritual después de cada jornada, pasar por la biblioteca del barrio antes de volver a casa. Decía que el silencio entre los libros era el único lugar donde el tiempo no dolía. El suelo crujía bajo sus pasos. Las hojas secas parecían susurrar una canción antigua, una de esas melodías que uno recuerda sin saber de dónde viene. Lucía pensó en Diego. En la forma en que últimamente se despedía sin mirarla a los ojos, en los mensajes cada vez más cortos, en las noches donde la cama parecía un territorio dividido. Pero luego se reprendió. Mentalmente no empieces, Lucía. No hoy. No quería llenar su cabeza de suposiciones. Quería, al menos por una tarde, volver a ser solo ella, la mujer que amaba las palabras, el olor de los libros. Y la sensación de libertad entre los pasillos de la biblioteca. Entró. El guardia la saludó con un gesto amable. El aire olía a papel viejo y a calma. El reloj marcaba las 6:30. El sol, filtrándose por los ventanales altos, pintaba líneas de luz sobre las mesas vacías. Lucía se dirigió directamente a la sección de literatura contemporánea. Allí entre los estantes. Se sentía invisible y ese anonimato la reconfortaba. Tomó un ejemplar de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Ya lo había leído, pero siempre volvía a él en los momentos donde su corazón necesitaba respuestas. Abrió el libro al azar y leyó en voz baja. Cada libro, cada tomo que ves aquí, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y soñaron con él. Lucía sonrió. Se preguntó si el amor también funcionaba así, si cada historia compartida guardaba un alma, incluso cuando los cuerpos se alejaban. En la mesa del fondo, un grupo de estudiantes hablaba en voz baja. Ella reconoció a 2 de sus alumnos del instituto, que hojeaban apuntes y reían discretamente. Lucía pensó que tal vez todavía había esperanza en los pequeños gestos. En una risa sincera, en una mirada limpia. A pesar del cansancio, algo en ella seguía creyendo en la bondad, en la lealtad. Mientras leía, un sonido metálico interrumpió su concentración. El teléfono vibrando dentro de su bolso. Miró la pantalla. Era Diego. Un mensaje: no llegaré a cenar. Trabajo pendiente. No me esperes. 3 líneas. Ni un emoticono ni un te quiero. Ni siquiera un lo siento. Lucía respiró hondo, cerró el libro y dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. Sintió un leve nudo en el pecho, pero se negó a llorar. Será solo una etapa, se dijo. Sin embargo, una parte más profunda, esa voz que uno no puede callar, le susurró que algo se estaba rompiendo de verdad. Pasó la siguiente hora leyendo sin leer. Las letras se mezclaban. Los párrafos perdían sentido. De vez en cuando levantaba la vista hacia la ventana y veía cómo la lluvia empezaba a caer sobre la ciudad. Las gotas formaban caminos desiguales en el cristal. Igual que sus pensamientos, sin dirección pero inevitables. Cuando la biblioteca anunció el cierre, Lucía se levantó despacio. Guardó el libro en su bolso y caminó hacia la salida. En la puerta, el bibliotecario, un hombre mayor con lentes redondos, le sonrió. ¿Le gustó la lectura de hoy, señora Morales? Lucía titubeó antes de responder. Sí, aunque creo que hoy he leído más con el corazón que con los ojos. El hombre asintió sin hacer más preguntas. A veces, la tristeza se reconoce sin necesidad de palabras. Fuera, el aire olía a lluvia recién caída. Lucía abrió su paraguas y caminó bajo las farolas que iluminaban la calle con una luz cálida.
Las gotas golpeaban el tejido con un ritmo constante, como un metrónomo que marcaba el compás de su soledad. Pasó frente a una cafetería pequeña, el Rincón de Abril, donde solían tomar chocolate caliente los domingos. Miró hacia adentro. Las mesas seguían en el mismo lugar, pero había cambiado algo, en el rincón donde solían sentarse una pareja reía con complicidad. Lucía sintió un pequeño pinchazo en el pecho. No por celos, sino por nostalgia. Porque entendió que los lugares no guardan a las personas. Solo los recuerdos. Al llegar a casa, la recibió el silencio. Encendió una lámpara y el reflejo de la luz cálida recorrió el salón. Sobre la mesa un plato limpio, una copa sin usar, una vela apagada. Todo parecía en orden, demasiado en orden. Dejó el bolso en el sofá y se quitó los zapatos. Caminó descalza por el suelo frío y se detuvo frente a la ventana. Desde allí podía ver los tejados de Madrid y más allá el resplandor del tráfico nocturno. Se preguntó en qué parte de la ciudad estaría Diego en ese momento. Si pensaba en ella. Si recordaba que era viernes. Y que antes solían ver una película juntos en el salón, compartiendo una manta y risas que ahora parecían de otra vida. Lucía suspiró. Abrió el portátil y empezó a corregir los ensayos de sus alumnos. Uno de ellos había escrito: el amor es como una casa, si no la cuidas, el polvo se convierte en ruina. Se quedó mirando esa frase durante largo rato. Le pareció cruelmente cierta. Pasadas las 10, apagó la computadora y fue a preparar té. Mientras esperaba que el agua hirviera, apoyó la frente contra el vidrio de la ventana. El vapor empañó el reflejo de su rostro. Y por un instante se vio a sí misma borrosa, difusa, como si ya no se reconociera. El sonido del agua la devolvió a la realidad. Sirvió el té y se sentó en el sofá. Sobre la mesa había una pila de revistas, entre ellas una vieja guía de cines de Madrid. La hojeó distraídamente. Le gustaba mirar los estrenos, imaginar historias nuevas, aunque últimamente Diego siempre decía que estaba demasiado cansado para salir. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. La semana anterior, él había mencionado una reunión nocturna, justo la noche del estreno de La vida secreta de los amantes. Una película que ella había querido ver desde hacía meses. Recordó haberle dicho: «¿Podemos ir el viernes, te parece?». Y él había contestado sin levantar la vista del móvil: «No sé si podré. Lo vemos luego». Lucía cerró la revista, intentando borrar la punzada de duda que le cruzó la mente. Se dijo que no había motivo para sospechar. Que los matrimonios pasaban por etapas. Que el amor no siempre brilla, pero eso no significa que se haya ido. Aún así, una sensación desconocida comenzó a instalarse dentro de ella, una mezcla de intuición y tristeza. Antes de ir a dormir, encendió una vela aromática y escribió una nota en su cuaderno. Cuando el amor se vuelve silencio, uno empieza a escuchar lo que antes ignoraba. Apagó la luz. El sonido de la lluvia acompañó su respiración lenta. Afuera, Madrid seguía despierta, pero dentro de ese apartamento en la calle de Serrano, una historia empezaba a resquebrajarse en silencio. Lucía no lo sabía aún. Pero la semilla de la sospecha había sido plantada. Y en los días que seguirían, cada detalle cotidiano, una camisa mal doblada, un perfume desconocido, una sonrisa distraída, se convertiría en un fragmento más del rompecabezas. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11:30, ella se quedó dormida abrazando su cojín, sin imaginar que muy pronto, un pequeño trozo de papel encontrado por casualidad lo cambiaría todo, un simple billete de cine, escondido en el bolsillo de un pantalón. El preludio del adiós había comenzado.
Capítulo 3. Mensajes a medio camino. El amanecer llegó con un tono grisáceo sobre Madrid. Lucía Morales abrió los ojos antes de que el despertador sonara. Se quedó un momento inmóvil, escuchando el silencio de la casa, y sintió un peso en el pecho que no podía nombrar del todo. No era tristeza ni enojo, sino algo intermedio, un cansancio emocional que se arrastraba desde hacía días. Se levantó, se dirigió a la cocina y encendió la cafetera. El aroma del café recién hecho llenó el pequeño apartamento de la calle de Serrano, pero no logró calentar la sensación de vacío que Lucía llevaba dentro. Mientras servía la taza, revisó su teléfono. 3 mensajes de Diego, todos cortos, todos con excusas. Llegaré tarde. Reunión de último minuto. No puedo cenar en casa. Lucía respiró hondo y se sentó a la mesa. Durante años habría reaccionado con preguntas, tal vez reproches, tal vez súplicas. Pero hoy no lo hizo. El silencio se convirtió en su defensa, una muralla invisible que protegía su corazón de la decepción. Tomó un sorbo de café y miró por la ventana. El cielo gris reflejaba exactamente cómo se sentía ella. Decidió concentrarse en algo tangible, su trabajo. Lucía abrió su ordenador portátil y comenzó a preparar la clase del día siguiente, corrigiendo ensayos de literatura española contemporánea. Cada palabra escrita por sus alumnos era un recordatorio de la pureza y la honestidad que aún podía encontrar en el mundo. Mientras leía, su mente vagaba inevitablemente hacia Diego. Recordó cómo se conocieron, la primera cita en una librería del centro de Madrid, cómo sus manos se rozaron por primera vez y ella sintió una chispa que nunca había sentido antes. Sin embargo, esos recuerdos comenzaron a mezclarse con fragmentos recientes, conversaciones inconexas, risas apagadas. Noches donde la cama parecía demasiado grande para dos. Lucía cerró los ojos y respiró profundo. No podía cambiar el pasado, y tampoco podía controlar sus emociones, solo podía elegir cómo responder. A media mañana, decidió salir a caminar por el barrio. El aire fresco le despejaba la mente y le recordaba que aún existía un mundo fuera de su apartamento. Pasó por la panadería de siempre, donde el pan recién horneado llenaba el local con su olor dulce y cálido. Saludó al panadero con un gesto leve y compró un croissant. Mientras caminaba de regreso, observó a las parejas en la calle. Algunos con manos entrelazadas, otros compartiendo risas y miradas cómplices. Una parte de ella los envidiaba, pero otra parte se sintió tranquila, entendió que no tenía por qué apresurarse a sentir. A exigir, a responder. Al volver a casa, revisó nuevamente su teléfono. No había nuevos mensajes. Se preguntó si Diego pensaba en ella, si alguna vez se detenía a recordar lo que tenían. El sentimiento no era de celos, sino de curiosidad silenciosa. Quería entender que había cambiado, que los había llevado a este punto de distancia emocional. Durante la tarde, Lucía decidió preparar algo ligero para cenar. No por él, sino por sí misma. Cortó verduras, cocinó arroz y puso un poco de pescado al horno. Mientras preparaba la comida, escuchaba música suave de fondo. Canciones que siempre la habían acompañado en momentos de introspección. Cada nota parecía resonar con sus pensamientos, creando un espacio seguro donde podía procesar sus emociones sin interferencias externas. Terminó de cocinar y se sentó sola a la mesa. El plato estaba bien servido, pero la ausencia de Diego era palpable. No sentía rabia ni dolor, solo un cansancio profundo que la obligaba a contemplar la situación con claridad. Mientras comía, escribió mentalmente un pequeño mantra: no busco venganza. Solo necesito claridad. Después de cenar, tomó su libro favorito y se acomodó en el sofá. Cada página que pasaba era un refugio temporal del mundo real,
un recordatorio de que existía belleza y sentido en los relatos, incluso cuando la vida personal parecía incierta. Aún así, algo la mantenía alerta, su intuición le decía que pronto algo cambiaría. No sabía si sería un gesto, una confesión o un descubrimiento, pero sentía que el equilibrio de su vida estaba a punto de inclinarse. Más tarde, mientras la ciudad dormía y los ruidos urbanos se desvanecían, Lucía decidió revisar nuevamente su correo electrónico y sus mensajes. Encontró un mensaje no leído que no recordaba haber visto antes. Era de Diego, enviado hace 3 días. No sé cómo decir esto, pero siento que estamos distantes. No es culpa tuya, ni mía. Necesito tiempo para pensar. Lucía lo leyó varias veces, dejando que las palabras calaran lentamente en su mente. No hubo gritos ni lágrimas, solo una aceptación silenciosa. Comprendió que no podía forzar nada. El tiempo y la honestidad serían los únicos que revelarían la verdad completa. Finalmente cerró su portátil y se dirigió a su habitación. Encendió una lámpara de lectura y se acostó, abrazando una almohada mientras la noche madrileña se asentaba sobre el barrio. El tic-tac del reloj parecía marcar un compás diferente, no era la rutina diaria, sino el ritmo de su corazón, que comenzaba a aprender a escuchar su propia voz. Mientras se dormía, Lucía reflexionó sobre lo aprendido ese día. No podía controlar a Diego, ni sus acciones. Solo podía controlar su respuesta y su paz interior. La distancia emocional no siempre significa final, a veces es un espacio para observar, reflexionar y elegir con sabiduría. Y así, con la ciudad respirando tranquila a su alrededor y el corazón un poco más firme, Lucía se permitió cerrar los ojos, consciente de que la mañana siguiente traería nuevas señales, nuevas decisiones, y quizás el primer indicio de que la verdad estaba a punto de aparecer en su camino. Capítulo 4. El billete olvidado. El otoño avanzaba con pasos silenciosos sobre Madrid. Lucía Morales abrió los ojos con el sol filtrándose entre las cortinas de lino. El aire olía a lluvia reciente y hojas secas que se acumulaban en las aceras. Se levantó despacio, consciente de que la rutina diaria ya no tenía la misma cadencia de antes. El eco del silencio en su apartamento le recordaba que algo había comenzado a cambiar, aunque aún no sabía cómo nombrarlo. Tras prepararse un café, se sentó frente a la ventana, observando la calle de Serrano despertar. Lentamente. El tráfico se movía con una cadencia predecible, los peatones se apresuraban a sus trabajos, algunos con paraguas, otros con bufandas. Lucía respiró hondo, intentando llenar el vacío con aire fresco, intentando calmar la intuición que no la dejaba tranquila. Ese día decidió organizar un poco la ropa. Mientras doblaba camisetas y guardaba pantalones, notó un pequeño bulto en él. Bolsillo de un pantalón que Diego había dejado sobre la silla la noche anterior. Sacó el papel arrugado y lo desplegó. Era un billete de cine con fecha y hora reciente, mucho más reciente de lo que ella habría esperado. Su corazón dio un vuelco. No fue ira inmediata ni llanto, solo una fría certeza que se fue filtrando lentamente por su interior, algo no estaba bien. Se sentó en el sofá, sosteniendo el billete entre sus manos. El papel parecía inofensivo, pero para ella era un puente hacia una verdad que temía enfrentar. Respiró hondo varias veces, intentando calmar la mezcla de emociones, incredulidad, tristeza, y una curiosa sensación de desapego que la sorprendió. Por primera vez, no pensó en confrontarlo de inmediato. Decidió observar, decidir con claridad, sin precipitaciones. Durante la mañana, Lucía continuó con sus actividades habituales. Preparó café, organizó la cocina, y revisó su correo electrónico y mensajes, pero no había nada nuevo de Diego. Cada detalle cotidiano parecía normal, pero ella lo percibía con otra intensidad,
la rutina misma se había transformado en un espejo que reflejaba la distancia creciente entre ellos. A media mañana, decidió salir a caminar y despejar la mente. El parque cercano ofrecía un respiro, los árboles se mecen suavemente con el viento, y el olor a tierra mojada mezclado con hojas secas llenaba el aire. Se sentó en un banco mirando a los niños correr y a las parejas pasear de la mano. Una sensación de melancolía la invadió, pero también una claridad inesperada. Se dio cuenta de que ya no podía depender de él para sentirse completa, que su paz interior debía construirse desde su propia voluntad. Mientras caminaba de regreso a casa, revisó mentalmente cada conversación reciente, cada gesto, cada silencio. Todo apuntaba a una realidad incómoda: Diego había cambiado, y su relación ya no era la misma. Sin embargo, Lucía no sentía rencor. Solo había un cansancio profundo, una aceptación que le permitía observar sin perder la calma. Al llegar al apartamento guardó el billete en un sobre y lo colocó en la mesa del comedor, fuera de la vista inmediata, como si al poner distancia física pudiera contener también la emoción que despertaba. Se preparó un almuerzo ligero y se sentó a comer sola. Cada bocado era meditativo, acompañado del sonido de la lluvia que empezaba a caer suavemente sobre los tejados. El café de media tarde le ayudó a concentrarse en su lectura, abrió un libro de poesía contemporánea y dejó que las palabras la envolvieran, la sostuvieran mientras su mente procesaba la revelación silenciosa que el billete le había traído. Esa tarde decidió revisar el móvil una vez más. No había llamadas ni mensajes nuevos, solo el recuerdo de los textos cortos y fríos de días anteriores. Lucía cerró los ojos, apoyando la frente contra la palma de la mano. Comprendió que debía mantener la calma, planear sus próximos pasos con claridad y sin dejarse llevar por la ira o la desesperación. Al caer la noche encendió una lámpara de mesa y se sentó frente al billete de cine. Lo observó con atención, estudiando cada detalle, la hora, la fecha, la sala. Era un pequeño objeto que había pasado desapercibido, pero que ahora se transformaba en evidencia silenciosa de lo que antes solo eran sospechas. Se preguntó cuántas veces más habría ocurrido algo similar sin que ella lo supiera. Se dio cuenta de que no necesitaba respuestas inmediatas, que la paciencia y la observación serían sus mejores aliadas. Preparó su cena, ligera y sencilla. Y mientras comía, reflexionó sobre su matrimonio y sobre lo que había cambiado en ellos, la rutina, la distancia emocional, los silencios prolongados. Se dio cuenta de que la vida no espera a nadie. Y que cada elección, cada omisión, construye el futuro con ladrillos invisibles. Después de cenar, se recostó en el sofá, manteniendo el billete sobre la mesa como un recordatorio silencioso de la realidad que debía enfrentar. Encendió música suave, dejó que las notas llenaran la habitación y cerró los ojos un instante. Recordó los días felices, los gestos de cariño, las promesas de amor eterno. Pero ahora entendía que esos recuerdos no podían obligarla a quedarse en una relación que ya no le ofrecía seguridad emocional. Antes de dormir, escribió unas palabras en su cuaderno. La verdad llega en pequeñas señales. Hoy fue un billete olvidado, mañana será una decisión clara. No hay prisas, solo claridad. Apagó la lámpara y se metió en la cama. El sonido de la lluvia sobre la ventana acompañaba su respiración. Mientras se dormía, Lucía sintió que algo dentro de ella se fortalecía, la certeza de que no gritaría, no se rendiría, no perdería la calma. El billete era solo el inicio y ella estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la serenidad como aliada y la claridad como guía. El reloj marcó la medianoche. Madrid dormía, pero en ese apartamento. La historia de Lucía y Diego comenzaba a delinear un rumbo inevitable.
Un rumbo que pronto traería confesiones, decisiones y, quizás, el inicio de un camino hacia la libertad y la comprensión de que algunas pérdidas son definitivas. Capítulo 5. El silencio que habla. La mañana siguiente amaneció con un cielo cubierto de nubes densas sobre Madrid. Lucía Morales abrió los ojos y por un momento permaneció inmóvil, escuchando el suave golpeteo de la lluvia sobre los tejados del barrio. Su corazón estaba tranquilo pero alerta. El billete de cine descubierto el día anterior seguía en la mesa del comedor, un recordatorio silencioso de que la distancia entre ella y Diego ya no podía ser ignorada. Sin embargo, hoy no había prisa, ni gritos, ni reproches. Solo una calma deliberada. Una estrategia silenciosa que había comenzado a tomar forma. Se levantó y fue directo a la cocina. Preparó café, encendió la tostadora y organizó un desayuno sencillo: pan integral, fruta fresca y un yogur natural. Cada movimiento era consciente, deliberado. Ya no se trataba de complacer a Diego ni de seguir rutinas que antes los unían, se trataba de reconectar consigo misma. De reconstruir un espacio propio donde la traición y la desilusión no fueran las protagonistas. Mientras desayunaba, revisó los mensajes en su teléfono. Había uno de Diego. Buenos días. No sé a qué hora llegaré esta noche. Te aviso cuando pueda. Lucía lo leyó sin reacción inmediata. No respondió. No había reproches ni súplicas. Solo un silencio intencionado que se transformaba en un escudo. Por primera vez entendió que el silencio podía ser más poderoso que cualquier discusión, que las palabras apresuradas podían romper, mientras que el silencio observador construye claridad y fortaleza. Decidió salir a caminar para despejar la mente. La lluvia había cesado, pero el aire aún estaba húmedo y fresco. Lucía recorrió las calles cercanas a su apartamento, notando los detalles que antes pasaban desapercibidos: las hojas caídas, los reflejos de los charcos, el aroma de pan recién horneado en las panaderías. Cada detalle cotidiano se convirtió en un recordatorio de que la vida continuaba, incluso cuando el corazón se encontraba en pausa. Pasó por una librería que siempre le había llamado la atención. Los escaparates estaban llenos de novedades y libros antiguos. Lucía entró y se sumergió entre los estantes, tocando los lomos de los libros como quien toca recuerdos que no pertenecen a nadie más. Tomó un ejemplar de poesía contemporánea y se sentó en un rutinas de forma diferente. No llamó a Diego, no preparó comida extra para él, no dejó mensajes cariñosos. Todo lo que hacía ahora era por ella misma. Cada acción se convertía en un acto de realidad. Mientras organizaba, su mirada volvió al billete de cine. Lo tomó entre sus manos nuevamente, observando cada detalle. No lo sintió como una amenaza ni como un detonante de rabia, sino como una evidencia que confirmaba lo que ya intuía: la verdad estaba allí, en silencio, esperando a ser reconocida. Y Lucía estaba lista para enfrentarla sin perder la calma. Al caer la tarde, se preparó un té y se sentó en el sofá. El sonido del agua hirviendo y el aroma del té creaban un ambiente de introspección. Encendió una vela y la luz suave iluminó su rostro, reflejando la serenidad que había comenzado a cultivar. Sacó un cuaderno y comenzó a escribir. Hoy no gritaré, hoy no imploraré. Hoy solo observo y decido. La claridad llega con paciencia, y la paciencia se convierte en fuerza. Escribió varias páginas, desahogando pensamientos que antes habría guardado o reprimido. Cada palabra escrita era un paso hacia la liberación emocional, un acto silencioso de resistencia ante la traición y la decepción. Al anochecer, Lucía se permitió un momento de ocio. Encendió música suave, tomó un libro de narrativa breve y se sumergió en historias que hablaban de
Amor, pérdida y resiliencia. Cada relato la conectaba con su propio proceso, la comprensión de que las relaciones no siempre son lineales, que el cariño puede cambiar de forma, y que la dignidad personal nunca debe negociarse. Más tarde, mientras la ciudad dormía y las luces de Madrid se reflejaban en los ventanales, Lucía revisó nuevamente su teléfono. No había nuevos mensajes. El silencio de Diego ya no la angustió, lo aceptó como parte del proceso. Se dio cuenta de que su fuerza residía en su capacidad de mantener la calma, de no reaccionar impulsivamente y de priorizar su bienestar sobre la necesidad de confrontación inmediata. Antes de acostarse, colocó el billete de cine dentro de un sobre y lo guardó en un cajón. No lo rompió, no lo desechó, solo lo archivó. Consciente de que en algún momento esa evidencia tendría su valor, pero solo si ella decidía cómo usarla. Apagó la lámpara y se acostó, abrazando la almohada con una mezcla de cansancio y determinación. Su respiración era lenta y profunda, cada inhalación y exhalación un recordatorio de que el autocontrol y la paciencia eran ahora sus aliados más poderosos. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, Lucía entendió algo crucial: no necesitaba gritar, ni buscar respuestas inmediatas. El silencio podía ser un lenguaje más fuerte que cualquier palabra. Y su calma interior un puente hacia la claridad que necesitaba para tomar decisiones. Diego podría hablar cuando quisiera, pero la responsabilidad de proteger su corazón y su paz ya no dependía de él. Y así, mientras Madrid dormía, Lucía cerró los ojos por primera vez en días con la sensación de que, aunque la verdad aún no se había revelado completamente, ella ya estaba lista para enfrentarla. Capítulo 6. La confesión silenciosa. La mañana en Madrid llegó con una luz tenue, filtrada a través de un cielo parcialmente nublado. Lucía Morales abrió los ojos con la sensación extraña de que algo estaba a punto de cambiar, aunque no sabía exactamente qué ni cómo. Su apartamento estaba tranquilo, impregnado del aroma a café recién hecho y de un leve olor a libros viejos que había estado organizando durante los días anteriores. Se levantó despacio, consciente de cada movimiento, de cada gesto, como si cada acción diaria fuera un pequeño acto de preparación para lo que estaba por venir. Preparó su café y lo llevó al comedor, donde el billete de cine aún descansaba dentro del sobre que había colocado cuidadosamente unos días antes. No lo había revisado nuevamente. No había prisa. Era un recordatorio silencioso de la verdad que conocía, de la evidencia que confirmaba sus sospechas, pero también de su propia fuerza para mantener la calma y la claridad. Mientras bebía un sorbo de café, Lucía revisó su teléfono por rutina. No había mensajes nuevos de Diego. Un leve suspiro escapó de sus labios, más de resignación que de tristeza. Había aprendido a no reaccionar ante cada ausencia, a no buscar explicaciones inmediatas. El tiempo y la serenidad serían sus aliados. Su mente repasó mentalmente los últimos días, la rutina transformada, los silencios observados, la independencia emocional que había comenzado a construir. Por primera vez, entendió que podía mantenerse firme sin necesidad de confrontación. A media mañana decidió salir a caminar. El aire fresco y húmedo del otoño acariciaba su rostro mientras recorría las calles del barrio. El ruido del tráfico, los peatones apresurados y los vendedores ambulantes se mezclaban en un murmullo constante que le parecía casi terapéutico. Se sentó en un banco frente a una pequeña plaza, observando a los niños jugar y a las parejas pasear. Sintió una mezcla de nostalgia y tranquilidad. Los recuerdos de los días felices con Diego surgían de forma espontánea, pero no con amargura, sino con la claridad de que esos momentos pertenecían al pasado. Al regresar al apartamento, Lucía decidió reorganizar sus tareas domésticas. No cocinó para Diego ni dejó preparada comida extra, todo lo que hacía era para sí misma. Mientras doblaba ropa y limpiaba la cocina,
Su mente se enfocaba en la evidencia, el billete de cine. Ya no provocaba ira ni tristeza, solo un reconocimiento silencioso de la verdad que había estado evitando confrontar directamente. Cada acción cotidiana era un acto de preparación, un ensayo de autocontrol que le permitiría enfrentar lo inevitable con dignidad. Al caer la tarde su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Lucía, ¿podemos hablar? Es importante. Te lo debo. El corazón de Lucía no se aceleró. Levantó la mirada del libro que estaba leyendo y respiró profundamente, notando como la calma interior que había cultivado en los últimos días la protegía de reacciones impulsivas. Respondió con un mensaje breve. Sí, hablemos esta noche. Pasó el resto del día concentrada en sí misma. Preparó un té. Encendió una vela y se sentó a escribir en su cuaderno. Cada página era un espacio donde procesaba emociones y pensaba en la mejor manera de mantener la serenidad frente a la inevitable confrontación. Lucía entendía que la verdadera fuerza no estaba en la confrontación verbal, sino en la capacidad de observar, escuchar y decidir sin dejarse llevar por la rabia o la desesperación. Cuando la noche llegó, Diego apareció en el umbral del apartamento. Lucía lo recibió con tranquilidad, sin reproches ni gestos de reproche. Sus ojos reflejaban una serenidad que Diego apenas reconocía, era la calma de alguien que ya no estaba atrapado por la incertidumbre ni por la dependencia emocional. Diego se sentó con la mirada baja, la voz temblorosa. Lucía, tengo que ser honesto. He cometido un error, te he sido infiel. Lucía lo escuchó en silencio. No hubo gritos ni lágrimas. Solo un reconocimiento tranquilo de lo que él había admitido. Su corazón no se agitó. Su mente estaba clara. Era la confirmación de lo que ya sabía, pero ahora las palabras lo convertían en un acto tangible de responsabilidad. No me sorprende, dijo finalmente. No estoy enojada. Diego. Solo estoy cansada. Cansada de mentiras, de ausencias, de silencios que duelen más que cualquier palabra. Diego bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Lucía. Sentía culpa, vergüenza y una extraña mezcla de alivio y miedo. Nunca había visto a Lucía con tanta claridad, tan firme y tranquila, sin necesidad de reproches ni súplicas. Lucía continuó. Necesito tiempo y espacio. Este no es un momento para discutir, ni para culpas. Solo, necesito estar sola. Diego asintió lentamente. Comprendió que su confesión no cambiaría lo que había perdido, que su oportunidad de remediar la relación ya no estaba en palabras, sino en acciones que no podría revertir. Lucía tomó una decisión consciente. Mañana me mudaré a otro lugar. Necesito empezar de nuevo. Construir mi vida sin esta sombra sobre mí. Diego intentó hablar, suplicar, explicar, pero Lucía lo detuvo suavemente. No hay explicaciones que cambien lo que pasó. Solo quiero paz. Mientras empacaba algunas cosas esenciales, Lucía se dio cuenta de que no había odio en su corazón. Había aceptación, claridad y una fuerza silenciosa que le permitía mirar hacia adelante. Diego permaneció en silencio viendo cómo ella se movía con determinación, comprendiendo, finalmente, que la pérdida que enfrentaba no tenía vuelta atrás. Esa noche antes de dormir en su nuevo apartamento, Lucía escribió en su cuaderno. Hoy la verdad se reveló, y con ella mi libertad. No hay rabia, solo claridad. Algunas pérdidas son definitivas y está bien. Mi paz no depende de nadie. Más. Madrid dormía mientras Lucía cerraba los ojos. Por primera vez en semanas sentía que la calma no era frágil, sino sólida. El silencio había hablado, y ella había escuchado. El billete de cine. Olvidado había sido el primer indicio, pero ahora la decisión era suya.
Y Lucía sabía que aunque el camino no sería fácil, había dado el primer paso hacia una vida en la que su corazón, finalmente, tendría el control. Capítulo 7. Encuentro en la cafetería. 2 años habían pasado desde aquella noche en que Lucía Morales decidió cerrar un capítulo de su vida y comenzar uno nuevo. Madrid había cambiado sutilmente, los árboles del parque cercano a su antiguo apartamento ahora tenían un verde más intenso, las calles parecían más silenciosas y los cafés, más acogedores. Pero para Lucía, la ciudad seguía siendo la misma en esencia, solo su perspectiva había cambiado. Ella ya no era la mujer que meses atrás temblaba ante la traición, ni la que aguardaba respuestas que nunca llegaron. Había aprendido a caminar sola, a encontrar en la rutina diaria un espacio de libertad y claridad, y a disfrutar de los pequeños placeres de la vida sin depender de nadie más. Era una tarde templada de primavera cuando decidió entrar en la pequeña cafetería de la esquina, aquella que solía frecuentar por sus cafés artesanales y pasteles recién horneados. Lucía buscaba un momento de tranquilidad, un lugar donde poder leer un libro y dejar que su mente divagara entre pensamientos y recuerdos. Al abrir la puerta, el aroma a café tostado y pan recién horneado la envolvió inmediatamente, provocando una sensación de familiaridad reconfortante. Se acomodó en una mesa junto a la ventana, la luz cálida del sol entrando suavemente sobre su rostro. Pidió un café latte y un croissant, y mientras esperaba, sacó su cuaderno de notas. Sus dedos recorrieron la portada de cuero, recordándole las noches en que escribía para procesar emociones, para ordenar ideas y sobre todo para mantener su paz interior intacta. No había pasado mucho tiempo cuando la puerta se abrió de nuevo, dejando entrar un hombre que Lucía reconoció al instante. Diego. Su corazón no se aceleró, su respiración permaneció tranquila. El tiempo y la distancia habían convertido cualquier posible reacción impulsiva en una observación serena. Él la vio también y, por un instante sus ojos se encontraron. Hubo sorpresa, una mezcla de nostalgia y reconocimiento silencioso, pero también respeto. Ambos entendieron que el pasado existía, pero no definía este momento. Diego se acercó con cautela, como quien pisa un terreno delicado. Lucía, dijo con voz baja, no esperaba encontrarte aquí. Hola, Diego, respondió ella, con una sonrisa ligera y medida. Hace tiempo que no nos vemos. Él tomó asiento frente a ella, manteniendo cierta distancia, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper la delicada armonía del encuentro. Han pasado 2 años. Continuó él. He pensado mucho en ti, en lo que pasó, y en cómo te lastimé. Lucía escuchó con atención, sin interrumpir. No había reproche en su mirada, solo había claridad y la tranquilidad de alguien que ha aprendido a aceptar las cosas tal como son. Lo sé, dijo finalmente. El tiempo ayuda a comprender y la distancia enseña que es realmente importante. Diego suspiró, dejando que sus palabras se hundieran en el aire entre ellos. Quería decirte que lamento todo. No hay excusa para lo que hice y entiendo si nunca puedes perdonarme completamente. Lucía asintió lentamente. No busco perdonar ni castigar, Diego. Simplemente vivimos nuestras vidas. He aprendido a caminar sola, a valorar mi paz. Lo que pasó no cambia quién soy hoy. Él bajó la mirada con un nudo en la garganta, comprendiendo que el poder que alguna vez tuvo sobre ella había desaparecido. Me doy cuenta ahora de lo que perdí, dijo con honestidad. Tu confianza, tu compañía, tu amor. Y es irreversible. Lucía le sonrió con suavidad. A veces perder es la única manera de aprender lo que realmente importa. ¿Y tú? Preguntó él casi en un susurro. ¿Has sido feliz estos 2 años? Ella se tomó un momento mirando por la ventana como la luz del sol se reflejaba en los charcos de la calle. Sí, respondió con firmeza.
He encontrado mi equilibrio, mis prioridades. He aprendido a cuidarme, a valorarme y a no depender de nadie para ser feliz. Me alegra escuchar eso, dijo Diego con un dejo de melancolía. Me doy cuenta ahora de que tu felicidad no depende de mí. Hubo un silencio cómodo, no tenso sino reflexivo. Ambos entendieron que este encuentro no era para revivir el pasado ni para buscar reconciliación. Era un reconocimiento, dos personas que compartieron tiempo, experiencias y errores, y que ahora podían mirarse como iguales, como viejos amigos que han aprendido a vivir por separado. Lucía tomó un sorbo de su café y continuó. La vida nos lleva por caminos que no siempre podemos controlar. Lo importante es cómo caminamos, cómo nos levantamos después de las caídas y cómo aprendemos a proteger nuestro corazón. Diego asintió en silencio, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Por primera vez comprendió que su oportunidad había pasado, que la traición y la indiferencia habían creado un espacio que solo Lucía podía llenar con su propia fortaleza. Gracias, Lucía, dijo finalmente. Por darme esta conversación, por mostrarme que algunas pérdidas son definitivas. Ella le devolvió la mirada con serenidad. Algunas pérdidas sí lo son. Y está bien. Nos enseñan a valorar lo que realmente importa y a no aferrarnos a lo que nos destruye. Durante el resto de la tarde hablaron de manera ligera. Recordando momentos neutrales, compartiendo anécdotas de la vida cotidiana, sin tocar heridas ni culpas. Fue una conversación entre dos personas que habían cambiado, que habían madurado y que, aunque compartían un pasado complicado, ahora podían coexistir con respeto y reconocimiento mutuo. Cuando el sol comenzó a descender y las luces de la ciudad se encendieron, Lucía se levantó. Debo irme, dijo. Fue agradable verte, Diego. Él asintió, levantándose también. Para mí también. Gracias por tu tiempo, por tu calma, y por enseñarme lo que significa perder para siempre. Lucía salió de la cafetería con pasos firmes y tranquilos, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. El pasado ya no era una carga, sino una lección, la traición ya no era una herida abierta, sino un recordatorio de su propia fortaleza. Mientras caminaba por las calles iluminadas por las farolas, sintió que la vida le ofrecía un lienzo en blanco, y que ella estaba lista para pintar su futuro con libertad, claridad y paz. Madrid respiraba a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía Morales se sintió completamente dueña de su historia. No había rencor ni arrepentimiento, solo comprensión, aceptación y la certeza de que algunas pérdidas, aunque dolorosas, son el camino hacia la verdadera libertad interior. Capítulo 8. La libertad que queda. Pasaron unas semanas después del encuentro en la cafetería, y Lucía Morales comenzó a notar cambios profundos en su vida. Madrid seguía con su ritmo constante con transeúntes apresurados, luces de farolas reflejándose en los charcos y cafés llenos de murmullos. Pero para Lucía, la ciudad ya no era el escenario de angustia ni de silencios dolorosos, se había convertido en un espacio donde cada paso y cada decisión le pertenecían únicamente a ella. Desde aquel día en la cafetería, cada mañana comenzaba con un ritual sencillo pero poderoso. Se levantaba temprano, respiraba profundamente y tomaba un café mientras miraba por la ventana. El aroma del café recién hecho y la luz del sol entrando suavemente por el ventanal eran ahora símbolos de su independencia, recordatorios de que había construido un refugio emocional que nadie podía arrebatarle. Lucía retomó viejas aficiones y descubrió otras nuevas. Comenzó a asistir a clases de pintura los fines de semana, explorando la creatividad que antes había descuidado. Cada trazo sobre el lienzo era una forma de expresarse, de dejar salir emociones contenidas, de transformar la tristeza y la decepción en algo bello y tangible. Al pintar,
No pensaba en Diego ni en la traición que había sufrido, solo estaba presente, concentrada en el acto mismo de crear, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. También se acercó más a sus amigos y familiares. Había pasado tiempo aislada, cuidando sus heridas, pero ahora entendía que compartir momentos con seres queridos fortalecía su resiliencia. Organizó pequeñas reuniones, cenas sencillas y paseos por el parque, disfrutando de la compañía sin depender emocionalmente de nadie. Cada sonrisa compartida, cada conversación ligera, era un recordatorio de que la felicidad podía construirse de manera independiente. El trabajo se convirtió en otro pilar de su libertad. Lucía había decidido cambiar de empleo un año antes, buscando un entorno más creativo y estimulante. Ahora disfrutaba de cada proyecto, cada desafío y cada colaboración con sus colegas. La satisfacción profesional le ofrecía una sensación de logro y seguridad que ningún amor fallido podría arrebatarle. Aprendió a valorarse, a reconocer sus talentos y a no depender de la aprobación de otros para sentirse realizada. Por las noches solía caminar sola por las calles iluminadas, recordando con serenidad los eventos del pasado. El billete de cine que había encontrado en los pantalones de Diego ya no era un detonante de dolor, sino un símbolo de todo lo que había superado. Lo guardaba aún en un cajón, no como un recordatorio de traición, sino como un testimonio silencioso de su fortaleza y de su capacidad de mantenerse firme y serena frente a la adversidad. Una tarde de verano, mientras disfrutaba de un café en su terraza favorita, reflexionó sobre el encuentro con Diego en la cafetería. Recordó cómo él había intentado explicar sus errores, cómo había mostrado arrepentimiento y cómo ella había mantenido la calma, sin necesidad de gritar, suplicar ni llorar. Ese momento había sido crucial, comprendió que no necesitaba reconciliación ni venganza para cerrar un capítulo de su vida. La verdadera victoria estaba en su tranquilidad, en la seguridad de que su felicidad dependía únicamente de ella misma. Lucía también comenzó a viajar sola, explorando ciudades cercanas y pueblos pintorescos. Cada viaje era una oportunidad para descubrir no solo nuevos lugares, sino también nuevas facetas de sí misma. Aprendió a disfrutar de la compañía de su propia mente, a valorar los silencios, a escuchar sus propios pensamientos sin miedo ni culpa. Cada experiencia reforzaba su independencia, su confianza y su capacidad de encontrar alegría en lo simple y cotidiano. En el plano emocional, Lucía experimentó una transformación profunda. La traición de Diego ya no tenía poder sobre ella, su corazón, aunque marcado por recuerdos dolorosos, había encontrado un ritmo propio, libre de resentimiento y ansiedad. Había comprendido que el amor verdadero hacia uno mismo era la base para cualquier relación futura, y que proteger su paz interior era su responsabilidad más importante. Un día, mientras escribía en su cuaderno junto a la ventana, anotó reflexiones que sintetizaban su aprendizaje. La vida me enseñó que algunas pérdidas son definitivas, y eso está bien. La traición y la desilusión no me definieron, solo me mostraron mi fuerza. La felicidad no depende de otros, sino de mi capacidad de cuidar de mí misma, de valorar mis decisiones y de mantener mi paz. He aprendido que la libertad más grande no es la de ir a donde quiero, sino la de ser dueña de mis emociones y de mi corazón. Esas palabras la llenaron de una calma profunda, de la certeza de que había logrado algo que muchos buscan toda la vida, la libertad emocional. No se trataba de odio ni de venganza, se trataba de claridad, de comprensión y de aceptación. Con el tiempo Lucía se dio cuenta de que podía mirar atrás sin dolor, sin rencor, solo con gratitud por la lección aprendida. Diego, aunque había intentado reconectar, ya no tenía un lugar en su vida más allá de los recuerdos y de la enseñanza silenciosa que dejó su traición. Cada paso que daba estaba orientado hacia su propio bienestar, hacia la construcción de una vida auténtica y plena.
Al caer la tarde, mientras Madrid se bañaba en tonos dorados y anaranjados, Lucía salió a caminar por su barrio. El viento acariciaba su rostro y los sonidos de la ciudad eran una melodía de fondo. No había prisas, no había sombras del pasado que oscurecieran su camino. Cada paso era un recordatorio de su autonomía, de su capacidad de elegir, de su derecho a la felicidad. Lucía Morales comprendió finalmente que la verdadera libertad no estaba en escapar de lo doloroso, sino en transformar ese dolor en fuerza, en serenidad y en sabiduría. Había aprendido a vivir sin depender de la aprobación ni de la presencia de otros, a encontrar alegría en lo cotidiano y a valorar cada momento como un regalo. Madrid seguía su ritmo, imparable y vibrante, pero lucía en su cuaderno la última frase de aquel capítulo de su vida. He perdido lo que no era mío para retener, y he ganado lo más valioso, mi paz, mi claridad y mi libertad. Hoy y siempre. Camino por mí misma. Y con esa certeza Lucía cerró los ojos, dejando que el sueño la envolviera, tranquila y completa, con la seguridad de que la vida, a partir de ese momento, sería suya en totalidad. Capítulo 9. Reflexiones sobre el pasado y los nuevos comienzos. Han pasado varios meses desde aquella tarde en la cafetería y desde que Lucía Morales comenzó a asentarse plenamente en su nueva vida. El Madrid que recorría a diario ya no era un escenario de recuerdos dolorosos, sino un espacio lleno de posibilidades y aprendizajes. Cada calle, cada rincón de su barrio le recordaba la libertad que había conquistado, la independencia emocional que en su momento parecía imposible de alcanzar. Lucía había desarrollado una rutina que combinaba trabajo, aficiones y momentos de introspección. Su empleo como diseñadora gráfica le proporcionaba satisfacción profesional y un espacio donde podía expresar su creatividad sin restricciones. Cada proyecto, cada desafío, era un paso más hacia la consolidación de su confianza y de su autoestima. No había prisas por complacer a nadie, sus decisiones eran producto de su propio criterio y de su deseo de crecimiento personal. En las mañanas se levantaba temprano y disfrutaba de su café frente a la ventana. El aroma del café recién molido y el canto de los pájaros se habían convertido en rituales sagrados. Lucía tomaba unos minutos para meditar, escribir en su cuaderno y organizar sus pensamientos. La escritura era su terapia, transformaba recuerdos dolorosos en enseñanzas, consolidaba sus emociones y clarificaba sus metas. Cada línea que trazaba con la pluma reforzaba la sensación de control sobre su vida y su bienestar emocional. Durante este tiempo Lucía también había retomado amistades que antes habían quedado relegadas por la rutina y las responsabilidades familiares. Se reunía con amigos para cenas, paseos y pequeñas escapadas de fin de semana. Estas interacciones le proporcionaban alegría y recordaban la importancia de mantener vínculos saludables y equilibrados. Aprendió que las relaciones no eran una necesidad para validar su felicidad, sino un complemento enriquecedor cuando se basaban en respeto y afecto mutuo. Un día, mientras caminaba por el Parque del Retiro, Lucía reflexionó sobre la relación con Diego. Recordó el momento exacto en que descubrió el billete de cine en su bolsillo, la calma que mantuvo durante las semanas posteriores y la manera en que finalmente tomó la decisión de separarse. No había arrepentimiento, solo entendimiento. La traición, aunque dolorosa, le había enseñado la importancia de la autodependencia, la resiliencia y el valor de cuidar de su propia paz mental. Lucía comprendió que el perdón no siempre significaba reconciliación, a veces, era simplemente un acto de liberación personal. Al regresar a casa, Lucía decidió reorganizar su apartamento, no por obligación, sino como un ritual simbólico de renovación. Cada objeto colocado, cada estantería ordenada, representaba un paso más hacia la consolidación de su independencia. Se permitió disfrutar del silencio y de la soledad elegida.
reconociendo que estar sola no significaba estar incompleta, sino que era una oportunidad para conocerse y valorarse plenamente. Esa tarde recibió un mensaje inesperado de un antiguo colega. Hola. Lucía. He visto tu trabajo en la exposición de diseño. Me encantaría conversar sobre una posible colaboración. Su primer impulso no fue de entusiasmo ni de ansiedad, sino de curiosidad tranquila. Respondió con naturalidad, consciente de que podía evaluar oportunidades sin comprometer su paz ni su tiempo. Lucía había aprendido a priorizarse, y cada interacción externa debía respetar su espacio y sus límites emocionales. Mientras escribía en su cuaderno por la noche, reflexionó sobre las lecciones aprendidas. He comprendido que la vida no siempre da segundas oportunidades con quienes nos lastiman. Que algunas pérdidas son definitivas y que está bien aceptarlas. Que la libertad no es escapar del dolor, sino transformar ese dolor en fuerza y claridad. Que el amor propio es el cimiento de cualquier relación futura y de la felicidad auténtica. Estas reflexiones se convirtieron en un mantra interno que guiaba sus decisiones diarias. Lucía ya no sentía la necesidad de revivir el pasado ni de buscar validación externa. Cada acción, cada elección, estaba alineada con su bienestar y su crecimiento personal. Un fin de semana decidió hacer una escapada a Toledo. Una ciudad cercana conocida por su historia y belleza. Viajó sola sin miedo ni ansiedad, disfrutando de cada momento, caminó por calles empedradas, visitó museos y catedrales, se detuvo a observar los paisajes desde los miradores y se permitió tomar fotografías que capturaban la luz y la atmósfera de la ciudad. La experiencia fue un recordatorio tangible de que la vida podía ofrecer placer, aprendizaje y serenidad incluso en la soledad. Durante la tarde se sentó en un café frente al río Tajo. Observó cómo el agua fluía constante llevando hojas, ramas y reflejos de luz. Ese flujo le recordó su propio camino, la vida continuaba, y ella también. Cada desafío superado, cada emoción procesada, la había llevado a un lugar donde podía elegir su felicidad conscientemente. A su regreso a Madrid, Lucía implementó cambios pequeños pero significativos en su rutina diaria. Desayunos que disfrutaba plenamente sin prisas ni obligaciones. Tiempo para lectura y escritura. Cultivando su mente y sus emociones. Ejercicio físico, caminatas largas y meditación para mantener su equilibrio. Actividades sociales seleccionadas, priorizando calidad sobre cantidad. Lucía comprendió que la verdadera libertad no era un estado momentáneo, sino un proceso continuo. Era la capacidad de decidir cómo invertir su tiempo, cómo relacionarse con los demás y cómo responder ante desafíos, sin permitir que el pasado o las expectativas externas dictaran sus emociones. Una tarde de otoño, mientras organizaba su biblioteca personal, Lucía encontró el billete de cine que había descubierto años atrás en los pantalones de Diego. Lo sostuvo entre sus dedos y sonrió suavemente. Ya no evocaba dolor ni traición, ahora era un símbolo de transformación, de autocontrol y de la fuerza silenciosa que había desarrollado. Decidió colocarlo en un pequeño marco junto a su escritorio, un recordatorio de que incluso las experiencias más difíciles podían convertirse en enseñanzas valiosas. Al caer la noche, Lucía se sentó frente a la ventana, mirando las luces de Madrid reflejadas en los cristales de los edificios cercanos. Sintió gratitud por la vida que había reconstruido, por las lecciones aprendidas y por la capacidad de elegir su camino con claridad y serenidad. Sabía que algunas cicatrices permanecerían, pero también comprendió que no definían su presente ni su futuro. Finalmente escribió en su cuaderno la última reflexión de la noche. He aprendido a vivir para mí misma, a valorar mi paz, a disfrutar la libertad que he construido. El pasado no dicta mi felicidad, yo decido cómo amar, cómo sentir y cómo avanzar.
Hoy camino ligera, consciente y fuerte con la certeza de que la vida siempre ofrece nuevos comienzos. Lucía Morales cerró el cuaderno, apagó la luz y se recostó en la cama. La ciudad dormía a su alrededor, pero en su interior había un brillo constante, la calma, la independencia y la fuerza que solo se adquieren cuando se aprende a caminar con firmeza después de la pérdida. En aquel silencio, supo que había alcanzado lo más valioso, la libertad de ser ella misma sin ataduras. Sin miedos y con el corazón abierto a nuevas experiencias y a una vida plena. Capítulo 10. El cierre definitivo y la paz interior. Han pasado 3 años desde aquella tarde en la cafetería donde Lucía Morales se reencontró con Diego. 3 años desde que decidió poner distancia entre ella y una relación marcada por la traición, la indiferencia y la pérdida de confianza. Madrid continuaba con su ritmo habitual, calles llenas de transeúntes, cafeterías vibrantes y el murmullo constante de la ciudad. Pero para Lucía, la ciudad ya no representaba recuerdos dolorosos, sino un escenario donde podía disfrutar plenamente de su libertad recién conquistada. Lucía había construido una vida sólida, basada en rutinas saludables y actividades que enriquecían tanto su mente como su espíritu. Cada mañana se levantaba temprano, dedicaba tiempo a la meditación y la escritura, y luego se preparaba un desayuno tranquilo, disfrutando de cada bocado como un ritual de autocuidado. Su apartamento cuidadosamente decorado, reflejaba su gusto personal y su tranquilidad, espacios abiertos, luz natural y colores que inspiraban calma y creatividad. El trabajo como diseñadora gráfica seguía siendo un pilar importante en su vida. Había logrado consolidarse en su puesto, obteniendo reconocimiento por su creatividad y profesionalismo. Cada proyecto representaba una oportunidad de crecimiento y cada desafío superado reforzaba su confianza y su autonomía. Lucía ya no necesitaba la aprobación de otros para sentirse realizada, había aprendido a valorarse a sí misma y a celebrar sus logros con orgullo silencioso. Durante estos años, había cultivado amistades profundas y sinceras. Se rodeaba de personas que la respetaban, la apoyaban y compartían momentos significativos sin expectativas ni juicios. Los fines de semana se dedicaba a paseos por parques, visitas a exposiciones de arte, clases de yoga y pequeñas escapadas a pueblos cercanos. Cada experiencia fortalecía su independencia emocional y recordaba la importancia de vivir con intención y plenitud. Un día, mientras revisaba viejas pertenencias, Lucía encontró nuevamente el billete de cine que había descubierto en los pantalones de Diego años atrás. Al sostenerlo en sus manos, no sintió dolor ni rencor, solo una profunda sensación de cierre. El billete, que en su momento había sido un detonante de traición, ahora representaba una lección, la importancia de poner límites, de priorizar la paz interior y de aprender a liberarse de relaciones que no aportan bienestar. Esa tarde decidió salir a caminar por el barrio, recorriendo calles que alguna vez le habían traído recuerdos amargos. Pero ahora cada paso estaba impregnado de serenidad. No había sombra de resentimiento, ni temor al recuerdo, solo gratitud por la fortaleza que había desarrollado y la claridad con la que podía mirar su pasado. Los cafés y tiendas que antes evocaban momentos difíciles ahora eran parte de su rutina placentera, sin ataduras emocionales. En el parque se encontró con una vieja amiga, Ana, con quien compartió confidencias y risas durante horas. Hablaban de arte, de viajes, de proyectos de trabajo y de la vida misma, sin necesidad de mencionar lo que ya no tenía importancia, Diego y los recuerdos dolorosos. Lucía comprendió que su verdadera fuerza residía en la capacidad de elegir conscientemente sus relaciones y experiencias, construyendo una vida en la que cada decisión reflejara su bienestar y autonomía. Una tarde decidió tomar un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por las responsabilidades y las dudas. Cada clic de la cámara, cada paisaje capturado, era un recordatorio de que
Podía crear belleza en su vida, que su mirada era única y que no necesitaba la aprobación de otros para valorar su perspectiva. La fotografía se convirtió en un refugio creativo y en una herramienta para reflexionar sobre el presente, el pasado y los sueños que aún deseaba alcanzar. Lucía también empezó a escribir un diario de gratitud, anotando cada noche 3 cosas que le habían traído alegría o aprendizaje durante el día. Poco a poco este hábito reforzó su perspectiva positiva y su enfoque en lo que realmente importaba, su paz, su crecimiento y las relaciones que verdaderamente sumaban valor a su vida. Aprendió que el pasado no desaparece, pero su poder sobre ella sí podía extinguirse mediante la aceptación y la conciencia. Un día de otoño, mientras tomaba un café en su terraza favorita, reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. La independencia emocional que había ganado. La claridad para tomar decisiones sin miedo ni culpa. La capacidad de disfrutar de la soledad y de las propias pasiones. La sabiduría para establecer límites y priorizar su bienestar. En ese momento entendió que el cierre definitivo no se trataba de olvidar a Diego ni de negar lo que había sucedido. Se trataba de aceptar la experiencia, aprender de ella y avanzar con la certeza de que su felicidad no dependía de nadie más. El perdón hacia sí misma y hacia los demás no era un acto de debilidad, sino de fuerza y madurez. Lucía decidió reorganizar su espacio nuevamente, esta vez con un propósito simbólico: colocar recuerdos que reflejaran su crecimiento y dejar ir aquellos que ya no tenían lugar en su vida. Entre fotografías, libros y objetos personales, colocó el billete de cine en un pequeño marco junto a su escritorio, como símbolo de todo lo que había superado y de la mujer en la que se había convertido. Esa noche, al mirar por la ventana, contempló las luces de Madrid reflejadas en los edificios cercanos. Sintió una paz profunda y una satisfacción que solo se obtiene cuando se alcanza la autonomía emocional y se aprende a valorar la propia vida. Lucía sabía que habría desafíos en el futuro, pero también estaba consciente de su capacidad para enfrentarlos con serenidad y fortaleza. Antes de dormir, escribió en su cuaderno una reflexión final que encapsulaba todo lo aprendido. He cerrado capítulos que me dolieron, he aprendido a caminar sola y he descubierto que la libertad más grande es la que nace del interior. La paz no depende de otros, depende de mí. Hoy, mañana y siempre camino con claridad, fuerza y gratitud, consciente de que mi vida me pertenece y que puedo construirla según mi propio criterio. Con esa certeza, Lucía apagó la luz, se recostó en la cama y respiró profundamente. La ciudad seguía su ritmo, imparable y viva. Pero ella ya no estaba atrapada por el pasado ni por la sombra de la traición. Había encontrado lo más valioso: la libertad, la claridad y la paz interior. Y con eso su historia finalmente estaba completa. Capítulo 1. Una mañana en la calle de Serrano. La luz del alba se colaba por las persianas de la habitación, dibujando líneas suaves sobre el suelo de madera. En la cómoda, un